Las repúblicas del aire, utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, Rafael Rojas. Un libro de historia muy interesante del cubano historiador. Vean lo que dice cuando está marcado en rojo, ¿no? La nueva república necesitaba de tradiciones y rituales, de mitos y leyendas que pudieran conformar la liturgia de una religión civil, el culto a la revolución de independencia. Entendida como un evento más del devenir republicano de la humanidad, ayudaría a preservar el nuevo orden y a evitar el estallido de otras revoluciones. Todo eso ya lo empezaron a instaurar. Las religiones son fundamentales e indispensables. Genio de la libertad, mi voz te implora, de Maratón los ecos resonaron, con espanto de déspota vencido después en Roma, de funesto olvidado preservaste los nombres inmortales de Bruto, Cincinato y de Camilo y de otros mil, cuyo sublime frente adornó el laurel su vasto foro. Ven lo que está marcado en naranja. Finalmente el espíritu republicano era invocado desde México. Mi voz te implora, el ruego escucha de quien fiel te... ¿Qué dice? Fiel te adora. Es una verdad que te dicen los testigos de Jehová, para que vean que no todo lo que las sectas te dicen y los falsos profetas es mentira. Obviamente, de forma dúctil, van a entremezclar la mentira con la verdad. La van a fundir, como quien dice, así como cuando uno tiene que fundir el fierro, cuando tenés que usar la soldadora, hacen esa soldadura de ideas entre la mentira y la verdad y te ofrecen una propuesta interpretativa valiéndose de cosas que sí son ciertas, valiéndose de cosas que sí son ciertas. Los testigos de Jehová te hablan de la idolatría que se concentra en la bandera, los testigos de Jehová te hablan de la idolatría que se concentra en los estados gubernamentales, las canciones que se le hacen a la bandera, las canciones que se le hacen a los próceres, San Martín, Simón Bolívar. Simón Bolívar que por muchos marxistas o diferentes corrientes de pensamiento intelectuales lo presentan como el padre de nuestro americanismo, entre otros. Y quieren monopolizarlo, quieren capitalizarlo, ¿no? Te lo venden de una forma a veces mala y a veces buena, depende. Y obviamente tienen una actitud teñida de idolatría, concentran mucha idolatría, la bandera, las repúblicas, la nación, y así te mandan a la guerra también. Esa es la forma de mandarte a la guerra. En el 1982, los héroes de Malvinas me habían contado, cuando fueron acá a la escuela 13, cuando yo era chico en primaria, que ellos creían que iban a ganar la guerra contra los ingleses, porque así los habían adoctrinado, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Triste y lamentablemente se comieron un revés en 1982 de la mano de Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Vignone. Y así te adoctrinan. Adolf Hitler decía, la importancia de la obra radica en la fuerza del adoctrinamiento, cuando él escribió el libro Mi lucha en el 1923, cuando había un golpe de Estado en Alemania. Lo que subyace detrás de la trama son precisamente esas élites dominando esos modelos gubernamentales. Nosotros que somos cristianos sabemos que hay detrás de eso, como dice San Juan 14:30 o 2 Corintios 4:4. Pero sí, tienen una actitud teñida de idolatría, concentran idolatría porque el hombre se decanta por creer en algo, necesita creer en algo. Y muchos llenan ese vacío a través de la bandera también, ¿no? A las que le creen, a los que le ofrecen una fiel y eterna devoción. Hay canciones y todo, su vínculo rompió y toda esa clase de cosas. De hecho, cuando uno estudia el libro de Rafael Rojas, Las Repúblicas del Aire, vemos que San Martín se arrepintió. También decía, cuando uno se pone a pensar en la sangre que se derramó para perpetuar el desorden y la anarquía, se le llena a uno el alma del más cruel desconsuelo. O sea, y lo mismo Simón Bolívar, no sabemos ni dónde carajo somos, decía Simón Bolívar. Somos llevados de acá para allá porque habían sido exiliados. De hecho, en realidad Simón Bolívar, Francisco Miranda, Higuis, habían tenido, según el Rafael Rojas, escasa o nula participación en las hechuras de las nuevas repúblicas, ya sea porque estaban muertos o marginados de la actividad pública por los nuevos caudillos. Y esa revolución, que lo que se entiende por revolución o independencia hispanoamericana, son precisamente las guerras contra el Imperio Borbónico, que se veía fraccionado porque Napoleón Bonaparte se los estaba comiendo de parado el corso allá en Europa desde que se consolida como emperador en el año 1804. ¿Sí? Eh, pero no tiene sentido que idolatremos eso. No tiene sentido que nosotros le prendamos, como quien dice, una vela a la bandera al estilo los seguidores del Gauchito Gil. Cuando muchos testigos de Jehová tocan el punto de la idolatría hacia la bandera, tienen razón. Para que ustedes vean que las sectas no siempre te dicen mentiras, a veces te dicen la verdad para engañarte y para chamullarte. Y Li Manji también. Li Manji no es diferente a eso. Li Manji también se vale de muchas fisuras que tienen las paredes pentecostales, muchas grietas, y ahí filtra su doctrina de demonios. Sabe que en los cultos pentecostales hay un cacareo de gallina, que no se estudia la Biblia. Ya monitorearon todo, ya lo escañaron, ya saben. Pero hay otro grupo peor que el Imanji, que son efectivamente pastores pentecostales, que están de acuerdo con que se siga perpetuando el movimiento pentecostal.
y no les conviene. Saben que se está gangrenando desde adentro, pero quieren que siga así, porque no tienen los pantalones necesarios para decirle a la iglesia que cacarean como gallina, los fetiches pentecostales, la mentira que también mantuvieron por mucho tiempo del diezmo, valiéndose Malaquías 3:10. Entonces vos le tocas esa clase de cosas y se te vienen al cuello, al humo, prácticamente al unísono te van a agarrar todo. Porque podés hablar del Imanji siempre y cuando no los toques a ellos. Esos son los peores de todo. Esos que no tienen pantalones para decir la verdad a la iglesia. Yo conocí un pastor que sí tuvo ese coraje y esas ganas de poder enfrentar esa clase de cosas. Lástima que, bueno, se le tiraron todo en contra también. Pero saben que el Imanji se valió de muchas verdades del mundo pentecostal para construir su doctrina de demonios. No es que un 4 de copa. El tipo un intelectual. Los asiáticos siempre fueron intelectuales. De por sí, japoneses, chinos, siempre fueron intelectuales. Y Li Manji, como dice Efesios 4, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces ahí están los pentecostales, ya le hablan en contra del Estado de Israel, ya sé, eso lo tocó Pacheco y tiene razón Pacheco de que tienen mucha idolatría, le cantan canciones a Israel, le van a prender una vela, pero no lo hacen por malo. Yo también en un tiempo lo hice, Alducín promovió mucho eso, triste y lamentablemente, esa idolatría por el Estado de Israel, lo defienden peor que a sus propias familias, porque ellos creen que son el pueblo escogido de Dios, y aunque sean el pueblo escogido de Dios, Cristo te dijo, ellos se tienen que arrepentir. Romanos 11:25, les fue dado endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Están endurecidos, eso no va a cambiar. Y si no aceptan a Jesús, tampoco se van a salvar. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 10? Ciertamente mi oración por Israel es para salvación, porque sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y tratan de establecer la suya propia. Entonces, claro, le tocas toda esa clase de cosas a los pastores y saltan como leche hervida. Mientras que no los toques a ellos, no hay ningún tipo de problema. Mi crítica puntual es contra el mundo pentecostal. Y entonces ahí, como John MacArthur ya lo había previsto a todas estas clases de cosas, es cuando a ellos no les conviene, porque vos les estás moviendo el avispero. Cuando lograron remover a la corona española en las revoluciones hispanoamericanas, hubo un cambio de administración. No, nos liberamos de los españoles. No, no te liberaste nada. Ahora dominan otros. Ahora se instauró un nuevo orden mundial. Lo mismo Hitler en la Segunda Guerra Mundial quiso instaurar algo nuevo. Si Napoleón Bonaparte no perdía en Waterloo en el año 1815 con el duque de Wellington, Francia se iba a consolidar como primer mundo. Y va a haber otro, pero igual después Francia igual estuvo con Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda también. Pero mi punto es ese. El mundo pentecostal se enoja. Por ejemplo, el movimiento apostólico y profético, que es un chamullo también, y que muchas veces usan iglesias evangélicas para pasar mercadería también. Y entonces es más fácil para disimular, para hacer sus negocios. Y eso tampoco te lo van a agarrar y no te lo van a decir, porque no les conviene. Y lo mismo como hace. Hay algunos que por ahí no tienen no solamente el valor, sino que tampoco tenés que, o sea, si ellos quieren plata, que se vayan a laburar. Yo no sé, como que tienen una necesidad de ser mantenidos por la iglesia. Encima son re obvios. Quieren que se los mantenga. ¿Y esa es la gana de predicar el evangelio? Joder, están desesperados por tener una iglesia al estilo Cash Luna. Y ya vemos cómo los pentecostales, como Guillermo Maldonado, se rebelan, se enojan y se van en contra de aquellos que hablen en contra de su siervo, de su supuesto Guillermo Maldonado. Él es un siervo de Dios. Entonces ya el mundo pentecostal venía dando vestigios de idolatría. Como le dijo Pablo a los Corintios, algunos dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, somos simplemente servidores y administradores. 1 Corintios 4 de los misterios de Dios. Y ellos tenían esa idolatría. Y Pablo, la crítica puntual que les daba era precisamente eso, que dejen de idolatrar en el mundo pentecostal. Y después apareció en escena la figura emblemática de Li Manji, que se está colgando y se está comiendo a muchos pentecostales. Porque la verdad que da miedo escuchar a los pentecostales, o un grupo, mejor dicho, que le prenden la velita al coreano. Y es como, el líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. O cuando se los enlista en el ejército. Cuando hay un capítulo de Los Simpsons que Lisa descubre a la banda del Luxor, que efectivamente estaban adoctrinando para enlistarlos en la marina. Todos esos son mensajes subliminales. Hay una canción tenebrosa de Los Simpsons en ese sentido. Ahora no me la acuerdo la canción, después la voy a descargar. Está buena. Que bueno, como dijo Hitler, la importancia de la obra va a radicar siempre en la fuerza en que se adoctrina a las personas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hay una forma de relax entre los pastores. A mí no me mueven un pelo porque saben que yo se los voy a decir las verdades en la cara, y el que terminó con Lee Manji nunca me dice nada porque sabe que lo voy a encarar enfrente de todo y lo voy a deschavar. Y ni crean que van a poder salvarse con esa de que yo tuve muchas novias o que caí en pecado, porque se los cuento, hago el ataque kamikaze al estilo de los rusos en el año 1941 cuando Hitler viene con la Operación Barbarroja.
tiraban los aviones y yo pequé, les voy a decir, y ustedes hicieron esto, aquello y lo otro. Vamos todo al muere, ¿viste? Yo los deschavo. O cuando me entero de que agarran, ¿viste? Y están queriendo chamullar con el tema de la ofrenda o con el tema del diezmo. Ya una vez Alducín les tiró la bomba en enlace cuando les dijo que dejen de hacer pacto con la ofrenda y se miraron todos los unos a los otros. Lo mismo cuando les tiró por tierra la elucubración argumentativa del apostolado. Mentira también, de eso se colgó y se valió Guillermo Maldonado y lo ancló para rogarse precisamente el hecho de que él es un pseudo apóstol. Así como Ana Méndez, todo el movimiento total apostólico y profético, como ya los había denunciado John MacArthur en el año 2001, es un movimiento que según Peter Wagner, que recibió la revelación de la profeta, que le dijo que él iba a ser el nuevo fundador y él empieza a cobrar $250 a todos los que querían ser apóstoles y a todos los que querían ser profetas. The New Theological Seminar se llamaba el seminario del 2001. Y de ahí se fundó la Coalición Apostólica Internacional, que creció de forma exorbitante. Hoy está lleno por todos lados. Marcos Paz está lleno de iglesia apostólica y profética. Pero también hay gente honesta, sincera, genuina, que tarde o temprano, a la larga o a la corta, conocen la verdad y se terminan desmembrando de todo eso, se desprenden. Como la mayoría de los pentecostales que tratan de paliar la crisis en la que se ven inmersos, lo hacen a través de teólogos como John MacArthur, como ya dijimos, Paul Wasser. Otros no, otros están viendo la forma de ver cómo pueden vivir de las ovejas. Tocan por ahí esos puntos de vez en cuando, ni les interesa. Tienen más una inclinación por hacerse dispensacionalista porque está de moda, porque está copado, porque de pronto se metieron en un seminario donde les enseñan esa porquería y entonces ellos también quieren seguir. Esas cosas les encantan. Por ahí tocan, se hacen los que tocan la falsa doctrina de Lehman G, ni les interesa. No te metas en eso, te dicen. Y te escuchan hablando de todo esto y se piensan que a mí me van a bajar la actitud de querer denunciarlos diciéndome, no, pero vos no hablás en la iglesia, no haces nada. Pero ninguno, ni uno jamás me dice nada en la cara. Todo tiene miedo, todos se comen los mocos. Porque saben que si se los tengo que decir de frente, se los digo. Me meto en todas las iglesias cuando quiero y como quiero. Y así se la hice también al que terminó con Limanji, porque sabe perfectamente que a mí no me va a chamullar. Entonces tienen esa intención de querer tomar el pelo. No les importó, ni ahora les importa. Ni no es que van a encender las alarmas y bueno, si hay una doctrina de demonio, no, respetemos. Respetemos que la gente tiene su fe, tiene su creencia. Después los otros quedan endemoniados o se suicidan